Muchas gracias por volverse a conectar. Por favor, quien estaba con la palabra puede continuar para después darle paso a Álvaro, que es la última persona, ¿ya? Doctor, buenas noches. Sí. Yo quería aportar, ¿no? Que a veces, si somos parte de ver, ¿no? Que hay un maltrato físico, hay que denunciarlo. No hay que tener miedo porque yo le comento que teníamos una inquilina que todos los días le pegaba a su hijito, todos los días. Y al final pensé que era solo una situación que era momentánea, pero cuando fui a averiguar con sus otros anteriores dueños de casa, resulta que en todos los lugares era así. Entonces, si vemos estas situaciones, es mejor no callarse, no tener miedo y denunciar. Yo la verdad me arrepiento mucho de no haberlo hecho. Ahora ese pobre niño está en silla de ruedas. Creo que salió en la tele. Ayuden a Cristian, algo así. Pero la señora era una señora loca que tenía problemas psicológicos que no ha tratado, no ha superado y todos los días maltrataba al niño. Ahora, desgraciadamente, el niño ya está por los 14, 15 años y está en una silla de ruedas y realmente me apena. Entonces, recomendación, ¿no? Cuando se ve eso hay que denunciarlo. Gracias. Álvaro. Bueno, Angelis, un punto que yo quería tocar era justamente similar al que tu comentario, compañera, que era de lo que los padres a veces golpean a sus hijos, que no siempre es la forma. Como dijo Lidia, también es una forma de corregir, pero no siempre va a llegar a solución. Aparte, las personas que pierden la cabeza, esas personas están sencillamente mal de la cabeza. Entonces, ahí sí aplico una denuncia, pero no se normaliza cuando en la calle, como dijeron otras compañeras igual, que ven están golpeando a un niño, la gente no es que no ha normalizado, simplemente es que las mismas autoridades se van a reír de una denuncia así. Y que las correcciones de golpes, como mencionó Lidia, sí se aplican incluso a todos y que a todos nosotros nos han golpeado de niños, pero muy pocos niños, o sé que ninguno al menos que yo conozca, ha dicho no tengo que hacer algo malo porque no es lo correcto. Simplemente dicen no tengo que hacer algo malo porque me van a golpear mis papás. Entonces siempre hay otras formas y trata de llegar a los niños de otras formas. Porque cualquier otra cosa, cualquier golpe, ya sea pequeño o simplemente insultos, es un maltrato. Muchas gracias. Sin duda es muy importante sus comentarios. Vamos a ir viendo qué es el maltrato infantil. Por favor, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención. Entonces vamos a ir viendo primero aquí qué es el maltrato, el abuso. Vamos a ir viendo qué es el abuso y la desatención que también se puede dar, ¿no? La falta de cuidados a los niños también, que como señalaba alguna de sus compañeras, que hay niños que están trabajando en la calle pidiendo monedas sin ninguna supervisión, ¿no? También constituyen un maltrato infantil. Que son objeto los menores de 18 años, incluye todos los tipos de maltratos físicos o psicológicos, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que cause o pueda causar un daño en la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Entonces, aquí vemos que el maltrato infantil va a ser por causas de una acción, que va a ser el abuso, o el descuido, una omisión, que va a ser la falta de atención a los menores, ¿no? Entre los diferentes abusos dice que hay
el maltrato físico, que va a ser los golpes con manos, con objetos, que van a causar cierto deterioro en lo que es la salud de los niños. El psicológico son los daños emocionales, falta de cariño, palabras que causen, digamos, mella en la dignidad de los niños, una desvalorización que se puede dar muchas veces a los niños, se les dice no sirves para nada, eres un inútil, etcétera, etcétera, ¿no? La desatención, la negligencia y la explotación llega a ser pues terrible, especialmente en los niños trabajadores de la calle, donde muchas veces se ha visto historias en las cuales a los niños no se les permite ni jugar, ni estudiar, con el fin, digamos, de que ayuden económicamente a sus familias, y muchas veces se presentan casos en los cuales los padres, ¿no? Siendo personas sanas, no realizan un trabajo y les mandan a sus hijos también, se da el caso. Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción física, sexual o emocional, su omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres o apoderados que le ocasionan daños físicos, psicológicos, que amenaza el desarrollo de tales funciones. El maltrato infantil ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos y civilizaciones más antiguas, donde utilizaban a los niños para realizar sacrificios y rituales. Sin embargo, según este contenido, no hace tanto tiempo que las sociedades han, han terminado esas prácticas de los sacrificios, pero sin duda hoy en día el maltrato continúa desde otras perspectivas, ¿no? En los Estados Unidos se creó diversos tipos de organizaciones para la lucha contra el maltrato infantil, que algunos tienen incluso vigencias a nivel mundial. Así, por ejemplo, tenemos Chin Andre Words, ¿no? Que es una ONG que va tratando de buscar resguardo de los derechos de los niños, ¿no? Que traducido es el movimiento Bienestar de la Infancia. A lo largo de la historia han ido presentándose diversas instituciones que han tratado de luchar contra el maltrato infantil, no solo estas, sino otras, y sin duda, de acuerdo, digamos, a las necesidades de la población, irán apareciendo otras también, que muestran cada vez nuestra realidad referente a lo que es el maltrato infantil. ¿Sí? ¿Quería comentar algo? Hola, hola. ¿Querían comentar algo? Les decía. Aquí vemos los 8 niveles de maltrato infantil: físico, psicológico, el sexual, la explotación, la negligencia, el desamparo, el riesgo y el abandono. Vamos a desarrollar cada uno de estos. El maltrato físico es cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoca daños físicos. Puede ser causado con diversos objetos como son cinturones, cables, cigarrillos, la mano, etcétera, ¿no? Que van a ir obviamente en contra de la integridad de los niños.
El psicológico se refiere a ocasionar daño en las áreas afectivas e intelectual del niño que afecta su autoestima por medio de palabras o acciones, insultos, humillaciones, burlas o degradación de la integridad del niño. Abuso sexual, cualquier clase de contacto sexual con un niño por parte de un familiar o tutor adulto con el objeto de tener excitación y o gratificación sexual del adulto, la intensidad del abuso puede variar desde la exhibición sexual, tocamientos, hasta la misma violación. La explotación es el aprovechamiento indebido de la persona y o trabajo del menor. Lucrar con el esfuerzo del menor obteniendo beneficios económicos indebidos. Esta mañana, perdón, a mediodía escuché un caso que aquí en Cochabamba, en el cual un menor, un niño de 5 años, era explotado laboralmente, ¿no? Entregado por sus progenitores a una persona para que realice actividades en el campo. Y dice que era obligado a cargar verduras. Imagínense un niño de 5 años apenas. ¿Qué opinan, por favor? ¿Opiniones? Alicia, yo también escuché ese caso y si no me equivoco dijeron que el niño estaba trabajando como 18 horas al día. O sea, en eso sí le puedo tomar en cuenta, Lía, de lo que dijo sobre el maltrato. Y su mamá se apropiaba de su sueldo también, licenciado. O sea, es un caso que sorprende y uy, te da una impotencia tremenda. Y su papá biológico ha tenido que ir a rescatarle al pobre niño. Sí, lastimosamente, ¿no? Y es increíble, pues un niño de 5 años, imagínense estar trabajando 18 horas. Yo veo, por ejemplo, tengo mi hija de 5 años y que le ocasionen cualquier tipo de maltrato, realmente da una pena bastante grande, ¿no? Y ver que esto es una realidad mucho más triste todavía. ¿Algún otro comentario? La negligencia es la condición en la cual el responsable del cuidado del menor con intención permite que el niño experimente sufrimiento y falla en proveerle uno o más de los ingredientes esenciales para el buen desarrollo físico, intelectual y emocional. Muchas veces hay progenitores, cuidadores que no cuidan a los niños, ¿no? Muchas veces los dejan encerrados en la vivienda, van a trabajar y sin duda el dejarlos sin una supervisión constituye también un maltrato infantil, ¿no? Referido lógicamente a lo que es la negligencia. Tipos de negligencia. Puede ser médico, seguridad, emocional, educativo. Cuando hablamos de la negligencia médica, cuando los padres hacen caso omiso de enfermedades serias que afectan en los niños. Muchas veces hay niños que requieren un tratamiento especializado, pero por temas diferentes, temas varios, no son atendidos y estas enfermedades van aumentando y pueden poner en peligro la vida de los menores. Yo sé que muchas veces las enfermedades son de tipo económico, la negligencia, pero hay varios centros de salud gratuitos, hay organizaciones que ayudan, arzobispado, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay una forma, por lo menos, de paliar estos problemas, ¿no? Negligencia de seguridad, cuando el pequeño sufre lesiones debido a falta de atención. Los niños de por sí son juguetones, juegan, se caen, se hacen daño, pero sin duda, si vemos de que un niño se hace daño más habitualmente, es necesario darle un cuidado respectivo, ¿no? Privación emocional es
rechazo por parte de los padres para reconocer, atender, aliviar alguna preocupación o miedo del niño. Muchas veces los niños no son atendidos emocionalmente en sus necesidades. Esto debido a la misma formación, educación de sus padres, que tal vez, como decía su compañera, no han recibido afecto, entonces tampoco saben dar afecto. Negligencia educativa es cuando los niños tienen problemas escolares y los padres no aceptan el tratamiento y no asisten a las escuelas. A ver, opiniones, por favor, de los 4 tipos de negligencias que hemos visto. Comentarios. Doctor, ¿Sí? en esto de la negligencia médica he visto muchos casos donde hay personas, ¿no? Que, por ejemplo, tienen un niño con una discapacidad, autismo o algo así, y no quieren entender o no sé, o no les importa, digamos, y muchas veces los niños han tenido que sufrir por esa situación hasta que han tenido que denunciarles y recién les han tenido que llevar, explicar el psicólogo, todas las mamás que tenían una deficiencia y que recién ya podían tratar al niño, porque eso he visto en muchas situaciones en las personas que venden el centro en la cancha. Ya. Sí, sí, es cierto. Son diferentes formas de negligencia que se van presentando. ¿Algún comentario más? Patricia. Lice, Doctor, Patricia. Doctor, también se puede ver en la privación emocional, digamos. Hoy en día, como sabemos todos, digamos, hay padres que dejan totalmente, como usted dice anteriormente, a sus niños en la casa. ¿Por cuál motivo? Digamos, porque se van a trabajar, salen madrugadas y llegan tardes. Y es ahí donde el niño se cría en un ambiente solitario. Y incluso se puede ver, digamos, en esas partes que cuando el niño también se junta con otras personas, con otros niños, o ya cuando es un poco más adulto y se va por otro lado, digamos, empieza ya se puede decir, a salir a fiestas y a consumir incluso drogas mismo, dependiendo de la edad, todo eso. Y eso es un descuido, digamos, de cada padre, pero hay veces también hay que tomar en cuenta que uno, digamos, tiene que salir a trabajar peor si es madre soltera o si tiene muchos hijos, ¿no? Hoy en día. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Algún otro comentario, Naomi? Sí, Lice. Bueno, en negligencia educativa, por ejemplo, se podría decir que cuando un alumno, o bueno, un niño necesita materiales para que haga, ¿no?, su tarea y haga su práctica en el aula, los padres no se presentan, ni la mamá, ni aportan dinero o las mensualidades, o a veces el niño mismo viene con ropita sucia, mal peinadito, ¿no? ¿A eso se refiere la negligencia educativa, dice? Bueno, En lo escolar. la negligencia educativa son varios aspectos, ¿no? El no tener cuidado y hacer un seguimiento de la formación, si le está yendo bien, si le está yendo mal, si tiene todos sus útiles, si tiene todo lo necesario para que pueda estudiar, ¿no? Puede ser algunos de la negligencia. Lidia, por favor. Doctor, yo creo que en estos 4 tipos de negligencias que se pueden tomar como ejemplo, yo cito lastimosamente a estos pobres niños que son hijos de estas personas de la calle, los cleferos famosos que viven en los puentes. Esos niños sufren negligencia médica porque nunca los atienden los médicos, la negligencia de seguridad porque están así a la deriva y no tienen tampoco una casa, no tienen, están en medio de gente que se droga, en medio de gente que los puede lastimar. La privación emocional, ahí ni qué decir, ¿no, doctor? Y la negligencia educativa, como usted decía,
que son distintas cosas, no solamente es no darles el material, no darles educación, no dejarlos ir al colegio, no apoyarlos si es que estudian o no estudian. Yo creo que estos niños que son los hijos de los cleferos son los que sufren realmente todo este tipo de maltrato infantil y violencia, ¿no? Sí, sí. Hay mucho de eso. Peso de que estos grupos de, de cleferos reciben bastante apoyo, pero la verdad es de que tienen bastantes carencias, ¿no? Bueno, vamos continuando, por favor. Una quinta y una sexta habla sobre la negligencia física, la negligencia social. La negligencia física se refiere a casos de niños que viven bajo condiciones de falta de comida, ropa, cobijo, que es la que estaba hablando su compañera. La social, el que los niños se les prive de socializar en su colonia, en su familia, en su barrio, ¿no? En su zona, que también constituye un tipo de negligencia. El desamparo es otro tipo de maltrato infantil, que es la situación por la cual un menor no cuenta con familiares que puedan atender transitoriamente o por causas graves y temporales. Muchas veces los niños son abandonados, ¿no? Entonces es un maltrato bastante terrible. El riesgo... Doctor, en este caso, ¿se podría hablar del caso tan sonado que ha habido del bebé Alexander? No me acuerdo mucho el del bebé Alexander, si es que El bebé que fue violado de ese centro, de ese hogar, que hubo un doctor que estaba siendo acusado injustamente. podría ser, la verdad, puede darse el tema, digamos, de abandono en el caso de ese bebé, ¿no? Pero realmente, como le decía, no me acuerdo mucho el antecedente, si es que ha habido, digamos, abandono por parte de los padres en el centro de salud o ha sido, digamos, parte de lo que ha sido el maltrato ya en la familia y lo han tratado de justificar el daño en el centro de salud, ¿no? No, lo que pasa es que este bebé vivía en un centro de acogida, entonces todos los niños que viven en estos centros de acogida se los podría tomar como niños que han sido abandonados, ¿no? O sea, en realidad son niños abandonados los que viven en los hogares, ¿no, doctor? Algunos sí, otros son retirados de su familia para evitar, digamos, violencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, han sido maltratados, se los retira del hogar para evitar mayor maltrato y se los tiene en estos centros. Pero lastimosamente estos centros de acogida no son pues los ideales, ¿no? También llega a ser pues un riesgo para los menores. El riesgo es un estado de peligro constante que se encuentra siempre en la posibilidad de sufrir daño en su integridad personal, su desarrollo o incluso la vida. Muchas veces vemos estos niños en la calle que están vendiendo en las aceras, que están limpiando los parabrisas. Ese es un maltrato que corresponde a riesgo, ¿no? Porque no sabemos, les pueden maltratar, les pueden atropellar, etcétera, etcétera. Entonces están en constante peligro estas personas. En algunos casos les asaltan, les quitan lo que han ganado, ¿no? Entonces, no sabemos si se alimentan, qué será de su suerte de estos niños. El abandono, situación por la cual un menor no cuenta con familiares que la puedan atender por causas graves. Muchas veces se ha escuchado, ¿no? Que se han dejado niños incluso hasta en los basureros, recién nacidos, ¿no? O niños que por X o Z motivos terminan pues en la calle. Hay ciertos factores que incrementan la probabilidad de maltrato por parte de los niños. El niño con mayor probabilidad de ser maltratado es el que es demasiado inquieto
o que resulta ser muy difícil de supervisar. Estos niños responden probablemente a una posible disciplina verbal, pues son muy activos, no se los puede corregir, entonces estos son más susceptibles a maltratos físicos, ¿no? Con la idea de de reprimirlos, ¿no? De controlarlos. Ahora, muchas veces es algo cierto lo que decía uno de sus compañeros, que el tema, digamos, económico, el trabajo, la fatiga de los padres, muchas veces el estrés que viven estas familias son reflejados pues en lo que es el maltrato infantil, porque estos van a descargar sus frustraciones en los menores. ¿Qué otros factores podríamos señalar que influyen en lo que es el maltrato infantil? Doctor, ¿podría ser, digamos, el que una madre no haya querido el niño, digamos, desde el momento que está embarazada por alguna violación o algo? El embarazo no deseado, sí, podría ser, porque nos encontramos a una madre que no tiene, pues, muchas veces niveles de afecto al menor, entonces va a ser, pues, como quien dice, una carga, un recordarle durante años el maltrato, la violación que habría sufrido, ¿no? O el no deseo de tener al bebé que habría nacido. El temperamento a los niños puede ser, dice, el retraso en el desarrollo. Hay niños que se tardan más en desarrollarse, entonces reciben más maltrato. Las enfermedades crónicas que muchos niños tienen, que también constituyen en frustración para los padres, ¿no? Padres adolescentes también, porque lastimosamente los padres adolescentes no tienen la madurez para llevar adelante una crianza de un niño, ¿no? La falta de habilidad de los padres, como se decía, ¿no? Muchas veces se utiliza el medio más rápido, ¿no? El palo para corregir, pero hay que buscar otros medios también. Cada vez más a nivel internacional se va prohibiendo todo maltrato físico con relación a los hijos. Y Bolivia también está dentro de esa tendencia, ¿no? Ahora se puede denunciar a los padres que le realizan maltrato físico a sus hijos, pero sin duda, ¿no? Es la pregunta habitual. ¿Qué hacemos entonces si no podemos disciplinar? ¿Cómo lo hacemos? Hay que buscar medios. Hay antecedentes personales de maltratos por parte de los padres que llegan a ser pues también factores importantes. Si un padre ha sido maltratado, puede ser muy probablemente que se convierta en un padre maltratador. Las crisis externas e internas que se van presentando, el coronavirus, la economía, son aspectos que también van a influenciar en lo que es el maltrato infantil. El aislamiento, lo que habíamos dicho, expectativas irreales de los niños, disciplinarios, historias familiares, factores sociales, que son elementos que son importantes tomar en cuenta para ver y comprender lo que es el maltrato infantil. Vamos a ver ciertos indicadores que nos muestran, por ejemplo, de niños que han sido maltratados sexualmente, ¿no? Normalmente tienen constante llanto, cambios de bruscos de conducta, llegar temprano a la escuela, retirarse tarde, ausentismo escolar, conductas agresivas o destructivas, depresión crónica, retraimiento, son algunas de las claves para darnos cuenta del abuso sexual. La irritabilidad, temor al contacto físico, la negatividad para cambiarse la ropa frente a otras personas, ¿no? Indicadores del maltrato físico, hematomas, cicatrices, marcas, fracturas,
marcas, mordeduras, moretones, raspones, golpes en la cabeza, heridas internas, lesiones en las nalgas, moretones, etcétera, etcétera, ¿no? El maltrato psicológico tenemos, perdón, ahí continuamos con el maltrato físico, hemorragias, dientes rotos, excoriaciones, por señalar otros, ¿no? Cuando hay maltrato psicológico es mucho más complicado, ahí se quiere el apoyo psicológico, normalmente es niños introvertidos, poco sociales, violentos, por señalar algunos, ¿no? El maltrato es toda aquella conducta o conjunto de conductas que ocasionan, causan o provocan una o más personas en perjuicio o daño, sufrimiento, molestar o perturbación en una persona. Estos van a causar, lógicamente, en el deterioro de los menores, ¿no? El físico, el psicológico, que ya habíamos visto. Cualquier acto por acción o omisión realizado por los individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto, todos estamos obligados a dar protección a los menores. Y un poquito otras visiones, pero igual del maltrato físico, psicológico, emocional, sexual, abandono, síndrome de maltrato institucional que normalmente se presenta en los diferentes hogares. ¿Dónde ocurre el maltrato infantil? Este maltrato infantil puede darse dentro de lo que es la familia, dentro de lo que es el círculo social, incluso educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Se da en varios aspectos y varias formas. ¿Cómo afecta el maltrato a los niños? Produce un retraso en su desarrollo de crecimiento, baja autoestima y pérdida de confianza con otras personas, lesiones que causan discapacidad parcial o total, pérdida de años de vida saludable, bajo rendimiento escolar, agresividad, rebeldía, aislamiento, soledad y angustia, incapacidad para resolver los problemas sin violencia, búsqueda de afecto y aceptación por personas o grupos inadecuados, tendencia al alcoholismo y a la drogadicción, tendencia a cometer actos delictivos. La violencia realmente constituye un círculo que no termina ahí, no termina con la víctima, porque esa víctima va a crecer, va a desarrollarse y va a tener sus propios hijos, y estos van a ser también víctimas de violencia. ¿Cómo vencer el maltrato? Es necesario, sin duda, darnos cuenta que el maltrato es un fenómeno social que está destruyendo la familia, la sociedad. Ese es un primer paso y, lógicamente, concientizar a las personas que el maltrato es negativo es un pilar fundamental. Todo debe empezar en casa para evitar, digamos, la creación del círculo de violencia. Si un niño vive en hostilidad, aprende a pelear. Si vive en agresividad, va a aprender a ser agresivo. ¿Qué les ha parecido el tema del día de hoy? ¿Cómo es esto? Patricia. Interesante y para pensar, ¿no, doctor? Sin duda, sin duda. Cuando encontramos el maltrato infantil, no nos olvidemos que puede ser denunciado a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, las defensorías, que son las instancias
quienes tienen que velar por los niños. Pero lastimosamente, ¿no? Estas instancias no es suficiente, porque lastimosamente hay hogares, pero estos hogares no prestan el servicio necesario. Yo sé de un caso, por ejemplo, en el cual la madre, por un arrebato de agresión, agarra el cable del celular y le da a su niño de 2 añitos, le marca sus piernitas, su espalda, y lo han denunciado, le han quitado al niño, pero ahora ese niño está pasando de mano en mano. Me he enterado que se le ha fracturado su bracito, y eso denota también pues de que no hay cuidado por parte de los familiares. Uno de los familiares incluso devolvió a los niños, al niño porque no tenía la situación económica para mantenerlo. Entonces la defensoría realmente no sabe qué hacer con el menor, porque es un menor de 2 años, y el meterlo a un hogar muchas veces va a ser mucho peor. Comentarios, por favor. Doctor, perdón que me salga del tema, pero hoy día nos tenía que pasar sobre los grupos que mandamos al WhatsApp. Sí, sí. Muchas gracias. Perdón que me haya olvidado eso. Está acá. Son los grupos que me han mandado. ¿Ya? Son estos. Lastimosamente no me habían colocado quiénes son los representantes. Aquí Villanueva, supongo, será del grupo 1, ya les he dado números. Del grupo 2, Águilas de Bollo, ¿quién es el representante? Doctor, del grupo 1, el representante es Víctor Pati Manuel. Pati, ya. Entonces, aquí lo vamos a poner como, ya. Del grupo 2, ¿quién es el representante, por favor? Águilas de Bollo, Romero, Vegamonte, Valdés, Vilca. ¿No hay ninguno de ese grupo? Buenas noches, licenciado Águila Montes. Ya. Del otro grupo, Argote, Arias, Galarza, Vargas, Vázquez, Vera, Vilca. ¿Quién es el representante? Vargas Lidia, doctor. Vargas, Lidia. Ya. Sí. Del grupo 4, Choque, Flores, Herrera, Vargas, Vidal. ¿Quién es el representante? Nicolás